Hola amigos, continuamos con nuestro libro 23, es la lectura 2312 de noviembre 2 de 1927. Diferencia que hay entre quien vive en el querer divino y obra en él, y entre quien hace el bien en la noche de la voluntad humana. Mi vuelo es continuo en el querer divino, y mi pobre inteligencia está como fijada en él, y en su luz comprendía la gran diferencia entre el obrar en el querer supremo y entre el obrar humano, bueno en sí mismo, pero que falta la vida del fiat divino en la acción de la criatura. Y decía entre mí, ¿será posible tanta diferencia? Y mi amado Jesús, moviéndose desde dentro de mi interior, me ha dicho, hija mía, la voluntad humana formó la noche a la familia humana en sus almas. Y si hacen obras buenas, aún importantes, como el bien por sí mismo es luz, hacen salir de ellos mismos tantas pequeñas luces. Puede ser luz de un fósforo, luz de una pequeña vela, de una lamparita eléctrica, según el bien que hay dentro de la acción humana y multiplicidad de ellas. Así vienen formadas luces pequeñas y luces un poco más grandes, y por cuantas hay, tienen el bien en virtud de sus pequeñas luces, de no quedar ellos y los que los circundan en la oscuridad. Pero no tienen virtud de hacer cambiar la noche en día. Así que podrán ser también como ciudades o habitaciones que poseen el bien de tantas luces eléctricas, aunque también están sujetas a apagarse. Pero que puedan hacer cambiar la noche en día, les será imposible, porque no es naturaleza de la luz formada por el ingenio del hombre, tanto en el alma como en el cuerpo, el poder formar el pleno día. Solamente el sol tiene esta virtud de hacer huir las tinieblas nocturnas y formar su pleno día, que resplandeciente de luz y calor, alegra la tierra con todos sus habitantes, y donde resplandece produce sus efectos vitales a toda la naturaleza. Bueno, una muy clara explicación de cuál es la diferencia, ¿no? Comparada, o sea, tomado como ejemplo la luz. Los actos buenos, nadie los niega, los actos buenos en la voluntad humana existen y a veces son realmente grandes estos actos buenos, pero no tienen la facultad, no tienen la posibilidad de formar soles, no tienen esa posibilidad de formar la luz que puede iluminar a toda la tierra, a todos, sino que se limita a formar pequeñas luces. Pequeñas luces, aquí Jesús dice un fósforo, una luz de una pequeña vela, de una lamparita, etc. Pero no tiene el bien, no tienen el bien de formar esta luz inmensa que quite la oscuridad sobre la tierra. No tienen esa posibilidad de quitar la noche de la voluntad humana que se cierne sobre todos nosotros, sobre todo en la actualidad, donde prácticamente la voluntad humana vive, habita en una total y absoluta ceguera. Ya no se ve absolutamente nada, y por eso es que la voluntad humana se ha ido alejando día con día más de Dios, y entre más se aleja, más oscuridad. Alguna que otra pequeña luz por ahí, pero son luces tan limitadas que le alcanzan a la persona que la tiene, le alcanzan a ella y quizá a unos cuantos que están alrededor, pero no tiene esa posibilidad de llegar a todos, a esa masa inmensa de personas que son las que están en peligro de perderse. Así que bueno, pues tenemos toda esta
como explicación de nuestro Señor, que el poder formar el día, solamente el sol tiene esta virtud. Y este sol está representando al alma que vive en la divina voluntad. Por eso Jesús continúa y dice: solo el vivir en mi querer y el obrar en él es siempre día. Y el alma, conforme obra, sea pequeña, sea grande su acción, obra bajo el reflejo del sol eterno e inmenso de mi fiat, el cual, reflejando en la acción de la criatura, viene formado en virtud de él el sol en la acción humana. Y esto es otra cosa que es grandiosa. No importa el tipo de acción, no importa el tipo de acto. Puede ser un acto muy pequeño, puede ser un acto grande, una obra grande. Tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque el pequeño y el grande, son formados por la acción de la divina voluntad, del fiat divino. Por lo tanto, no importa la grandeza de la obra, sino lo que importa es el actor, el que produce esa obra. Y el actor, que es el fiat divino, él encierra en sí mismo todo. Por lo tanto, una acción pequeña, como podría ser un parpadeo, encierra en sí mismo todo el obrar de Dios. Encierra en sí mismo a todas las criaturas, a todos los ángeles, encierra a nuestra Madre Celestial, encierra a Luisa, encierra a todas las almas que van a llegar a vivir en la divina voluntad. Y no solo eso, todo esto es nada, encierra al mismo Dios. Por lo tanto, un simple parpadeo es un acto que llena totalmente de gloria, de amor al Creador, y satisface a nombre de toda la familia humana, sin importar ni quién lo haga, o sea, no importa la dignidad, la altura o la bajeza de la persona que lo hace, ni importa si la obra es grande o pequeña en modo humano. Nosotros estamos acostumbrados a medir en modo humano, o sea, pero en modo divino Dios lo que mide es que en esa obra vaya su vida, sus atributos, su amor para pagarle a nombre de todos. Entonces, no importa que los actos sean pequeños, ¿sí? Lo importante es la acción de la divina voluntad en ellos. Eso es lo importante. Me voy a permitir leer unas cuantas líneas de una lectura del libro 12, la lectura 1230, de diciembre 28 de 1917, donde Jesús dice: queriéndote junto conmigo en mi querer, quiero tu acto continuo, así que tu mente despierta es acto, el murmullo de tu oración es acto, los movimientos de tus manos, los latidos de tu corazón, el mover de tu mirada son actos. Serán pequeños, pero ¿qué me importa? Con tal que esté el movimiento, el germen. Yo los uno a los míos y los hago grandes y les doy virtud de producir vidas. Este es el punto, son actos. Lo que importa es el movimiento. Retomamos las palabras de Jesús, donde decía que la obra, sea pequeña o sea grande, su acción obra bajo el reflejo del sol eterno e inmenso de mi fiat, el cual, reflejando en la acción de la criatura, viene formado en virtud de él el sol en la acción humana, en la cual quedan en posesión de estos soles que les hacen gozar el pleno día continuado. Y como estos soles han sido formados en virtud de los reflejos del sol de mi querer divino, que posee la fuente de la luz,
La acción humana convertida en sol es alimentada por la fuente de la luz y por eso no están sujetos ni a apagarse ni a disminuir de luz. Esto también es algo que debemos poner mucha atención. Las acciones humanas buenas, las acciones humanas santas, están alimentadas por la voluntad humana, por la acción de la voluntad humana. Por lo tanto, están sujetas a disminuir, a aumentar o incluso a quitarse. Y las luces que producen, como dijo ya Jesús, pues son luces que van a dar un poco de, como diríamos, de luz, pero tenue, no una luz que pueda llegar a abarcar o a formar la luz en todas las criaturas o en la misma criatura. Entonces, este es el punto. El alma, la acción del alma que vive en la divina voluntad, está alimentada por la fuente de la luz divina, por Dios mismo. Por lo tanto, es una alimentación que no está sujeta a venir a menos, no está sujeta a apagarse. Ve entonces qué gran diferencia hay entre quien obra y vive en mi voluntad y entre quien obra el bien fuera de ella. Es la diferencia entre quien puede formar el sol y tantos soles y entre quien forma una luz, y basta un sol para eclipsar todas las luces, y todas las luces juntas no tienen virtud ni fuerza de luz para poder sobrepasar un sol. Para comprender con más claridad, lo puedes ver en el orden del universo, que todas las luces de cualquier especie formadas por la habilidad humana no son capaces de formar el día. En cambio, el sol creado por mis manos creadoras, a pesar de que es uno, forma el día, porque posee la fuente de la luz puesta dentro de él por su creador, y por eso no está sujeto a disminuir de luz. Esto es símbolo de quien vive en mi querer divino, porque en todos sus actos corre dentro un acto de vida divina, una fuerza creadora que tiene virtud de formar soles. No se abaja ni quiere formar pequeñas luces, sino soles que jamás se extingan. Por esto puedes comprender que el bien producido por el querer humano, a pesar de que no puede formar el día, es siempre un bien para el hombre y reciben la utilidad de la luz en la noche de la voluntad humana. Le sirve para no morir en las densas tinieblas de la culpa. Aquellas luces, si bien pequeñas, le encaminan el paso, le hacen ver los peligros y atraen mi paterna bondad hacia ellos, que ve que se sirven de la noche de su voluntad humana para formar al menos pequeñas luces, para dirigir el paso por el camino de la salvación. Esto es exactamente lo que estamos haciendo, lo que ha habido hasta la actualidad en cuanto a la santidad del hombre. Son santidades que hemos considerado muy grandes, efectivamente, hay santos muy, muy grandes que han hecho grandes cosas, pero que visto a la luz de estos escritos, visto a la luz de esta revelación, pues realmente vemos que no es lo que debería de haber sido, que han formado el día para ellos, para un grupo pequeño de almas que se ponen alrededor de ellos, pero nada más. Sin embargo, ha sido suficiente para que Dios lo valore, lo tome en cuenta, lo agradezca, porque eso es lo que había pedido. Todavía no pedía el entrar en este ambiente de la divina voluntad,
Por lo tanto, el hombre se esforzaba en llegar hasta donde Dios había pedido, y eso le cuenta para su propia gloria. Y los santos han sido, vuelvo a repetirlo, grandes. Pero ahora, ante esta revelación, vemos que sus obras, todo lo que hicieron, son pequeñas lucecitas suficientes para no dejarlos condenarse, suficientes para no caer en la noche de la voluntad humana y perderse, y que han logrado de alguna manera iluminar a la humanidad, aunque con escasa luz, pero han logrado iluminarla para llevarla siempre hacia Dios. Esto es totalmente cierto. No se menosprecia la santidad anterior, sino simplemente se le está poniendo ahora en el justo lugar que le toca, y comparada con la divina voluntad, que eso es lo que Jesús nos está proponiendo el día de hoy, ahora tenemos ya la seguridad de que estamos ante una santidad totalmente diferente. Y se fue propiamente esto lo que atrajo toda nuestra ternura y nuestra paterna bondad hacia Adán. Él había comprendido qué significaba vivir en nuestro querer divino, y cómo en sus pequeños actos, así como en los más grandes, corría dentro nuestra virtud creadora, y eran investidos por el sol del eterno fiat, que siendo sol tenía virtud de poder formar cuantos soles quería. Entonces, al verse vaciado de esta fuerza creadora, no pudo formar más soles. Por eso, pobrecito, se esforzaba cuanto más podía por formar pequeñas luces. Y viendo la gran diferencia de su estado primero y el de después de la culpa, sentía tal dolor que se sentía morir en cada acto suyo. Por supuesto, ya no tenía esa grandeza de sus actos, y Jesús nos dice que Él percibía, Él conocía lo que pasaba en cada acto. Y ahora, al ver que ya no hay luz, que ya no hay vida divina, que se ha perdido todo el bien, que se ha perdido todas las nuevas creaciones que Dios hacía en sus actos, lógicamente se sentía morir en cada acto suyo. Dice, el ente supremo se sentía conmovido y admiraba la industria del pobre Adán, que no pudiendo formar más soles, se las ingeniaba para formar con sus actos pequeñas luces, y en virtud de esto le mantuvo la promesa del futuro Mesías. Esto es importante. Esos pequeños actos, ese dolor inmenso que sentía Adán por haber perdido aquello, el valor de esos actos que ya había realizado y que no se perdieron. Él se sale de la divina voluntad, pero los actos, sus actos, quedan en ella. Y eso es exactamente lo que atrae a la Majestad Suprema para conceder al Redentor. O sea, así que en términos generales también esta redención de alguna manera se la debemos a Adán. (23-13) Noviembre 6 de 1927. Quien vive en la divina voluntad no desciende de su origen, y le es debido el estado de reina. En cambio, quien vive fuera de ella, vive en el estado de siervo. Diferencia que lleva al uno y al otro el reino de la redención. Quienes viven en la divina voluntad serán los primeros delante de Dios. Cómo la cruz maduró el reino de la redención. Cómo en cada verdad corre dentro una vida divina.
Estaba siguiendo al querer divino, acompañando todos los actos que mi dulce Jesús había hecho cuando estuvo sobre la tierra. Él me los hacía presentes y yo los investía con mi te amo y le pedía con sus mismos actos el reino del fiat divino. Le suplicaba que aplicara a mi alma todo lo que había hecho en el reino de la redención para darme la gracia de vivir siempre en su querer divino. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, quien vive en mi divina voluntad no desciende de su origen. Y como todo fue creado para quien debía vivir en ella, todos los bienes de la creación son suyos, que son más extensos que los bienes de la redención. Esto es una declaración que debemos analizarla con calma. Los bienes de la creación son más extensos que los bienes de la redención. Por supuesto, en la creación, la divinidad sacó todo, absolutamente todo lo que debería de existir. Sacó todos los actos de todas las criaturas, hechos lógico en la divina voluntad y realizados por Él mismo. O sea, Jesús nos habla de que estando en el cielo, en el momento de la creación del hombre, Él creó todos los actos de toda la familia humana, pero hechos en su voluntad, porque Él tenía que ser actor y espectador de cada uno de esos actos. Todo lo que va a venir después sale en el momento de la creación. Podríamos decir que es el primer acto de todo y todo lo demás serían los efectos de ese acto. Así que, bueno, vamos a seguir leyendo para ver qué más nos aclara de esto, ¿no? Dice, porque a quien se mantiene en el estado de origen, convivir en el fiat supremo, le es debido el estado de reina. Y como reina conviene que posea, mucho más que es reina que habita en el palacio real de nuestro querer. Entonces le conviene que posea reinos, soles, cielos, mares, y que el mismo rey haga vida junto con ella, haciendo feliz a su reina, y ella haciendo feliz a su rey. He aquí por qué los bienes de la creación debían ser más extensos. De otra manera, ¿cómo podía ser estado de reina si no tenía dominio y reinos que dominar? En cambio, con no vivir en nuestro querer divino, el alma desciende de su origen, se desnoblece y se pone en el estado de sierva. Por lo tanto, no le corresponden reinos e imperios. Mucho más que yo en la redención vine a la tierra para resucitar al hombre del estado de muerte, para sanarlo, para darle todos los remedios posibles para hacerlo regresar de nuevo a su estado primero de su origen, sabiendo que si él regresaba en nuestro querer, de donde salió, ya estaba preparado para mantenerlo en el estado real de dominador. Es más, debes saber que quien vive o vivirá en él, los actos que yo hice en la redención le servirán no de remedios, sino de felicidad, de alegría y como el más bello adorno en el palacio regio de mi voluntad. Porque todo lo que yo hice no fue otra cosa que parto suyo. Sus entrañas misericordiosas dieron a luz en el seno de mi humanidad todos los actos que yo hice al venir a la tierra. Entonces es justo que como cosa suya sirvan de adorno a sí misma.
Entonces, ¿qué nos está diciendo? El alma que llega a vivir en la divina voluntad, en unión en este querer divino, todo lo que Jesús realizó estando en la tierra, no van a ser remedios, sino es una comunicación de felicidad, de alegría, por supuesto, porque ya estamos salvados, ya está restituida la gracia y ahora ya tenemos la posibilidad de entrar nuevamente en comunión con nuestro Creador el día que muramos, cosa que en el Antiguo Testamento no se tenía. Entonces servirán como de felicidad, de alegría, y como el más bello adorno en el palacio de mi voluntad. Y luego continúa y dice, porque todo lo que yo hice no fue otra cosa que parto suyo. O sea, todos los actos de Jesús, todo lo que los actos de Jesús lograron, nos consiguieron en este mundo, todo eso sale de la divina voluntad. Es parto de la divina voluntad, es efecto de la divina voluntad. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, todo lo que yo hice no fue otra cosa que parto suyo. Sus entrañas misericordiosas dieron a luz en el seno de mi humanidad todos los actos que yo hice al venir a la tierra. Entonces es justo que como cosa suya sirvan de adorno a sí misma. Claro, a sí misma en la criatura. La divina voluntad no se puede separar de sus actos. La divina voluntad tiene como gloria, como honor de ella, la formación de todos los actos que ha realizado tanto en el seno de la Trinidad, que ha realizado en la creación, que ha realizado en la vida de Jesús, de esta humanidad del Verbo eterno aquí en la tierra. Contiene todos los actos también que la obra del Espíritu Santo, que es la santificación, que todo lo que existe en la iglesia, los sacramentos, todo, como son actos salidos de ella, le deben servir de adorno a ella. Y si ella está obrando en una criatura, por supuesto que esos adornos quedan en la criatura, pero lo principal es la fuente. Ahora entiendo por qué esto es más extensos los bienes en la divina voluntad que los bienes en la redención. Porque los bienes en la redención son los efectos de la divina voluntad y se le dan a la criatura, sí, por tener en ella a esta voluntad. Pero el punto es que la fuente es el origen de estos bienes. Por lo tanto, en la acción o la cantidad, la extensión de los bienes que contiene la divina voluntad son mucho mayores que los que contiene la creación, la redención. Dice así que en todo lo que yo hice, estando sobre la tierra, si oraba, si hablaba, si sufría, si bendecía a los niños, iba buscando a mis hijos, a los hijos de mi voluntad, para darles el primer acto, la cosa que a ellos pertenecía, la felicidad que contenían, y después los daba en remedio a los hijos desventurados de la culpa, siervos de la voluntad humana para su salvación. Por eso todos mis actos corrían como acto primero a quien debía vivir en el supremo querer, como a su centro de vida. Entonces, quien vive en él puede decir, todo es mío, y yo digo, todo es tuyo. Después de esto,
pensaba entre mí, si el fiat divino tiene su acto primero, de modo que ningún otro acto puede decir soy acto primero de él, ¿cómo podrán encontrarse ante Dios como acto primero aquellos que vendrán después a vivir en él si ya están los primeros? Eso es lo que pensaba Luisa. Y dice, y mi divino Jesús ha agregado, hija mía, para quien vive o vivirá en mi querer, todos serán como acto primero delante de Dios, porque Él tiene un acto solo, un acto incesante que parte siempre del primer acto, y en virtud de este solo e incesante acto, eleva a todos los actos hechos en Él al primer acto suyo, de modo que todos aquellos que vivirán en mi querer se encontrarán en su acto solo y todos como primero delante de la majestad adorable. Bueno, creo que esto es sencillo. Si el querer divino es un acto único, y ese acto único es el inicio, el primer acto, de donde van a emanar todos los demás actos, tanto de Dios como de la criatura, en ese momento cuando la criatura se sumerja en este querer divino, por fuerza está adquiriendo esa posibilidad de ser considerado como el primer acto, porque ese primer acto de Dios está corriendo en los actos de la criatura. Ese es la causa de que ahora las personas que van a vivir en la divina voluntad serán consideradas como primer acto delante de Dios. Dice, así que en mi voluntad no habrá ni primero ni después, sino todos fundidos juntos en un solo acto. ¡Qué honor, qué gloria que la criatura pueda tener un lugar en este acto solo de la voluntad de su Creador, del cual como fuente brotan todos los bienes, todas las felicidades posibles e imaginables! Claro, ¿qué daríamos por estar en ese puesto de ser el primer acto de todo, de compartir con la divinidad ese primer acto que ella realizó y de ese acto en el cual del cual todos vamos a poder tomar la consecución de todo lo que nosotros hagamos? Dice después, al continuar siguiendo los actos de mi amado Jesús, me he detenido en el acto en que recibió la cruz. Y Jesús, y que abrazándola con toda la ternura de su amor, se la puso sobre su hombro para llevarla al Calvario, y Jesús ha agregado, hija mía, la cruz maduró el reino de la redención, lo completó y se puso a custodia de todos los redimidos, de modo que si se hacen custodiar por la cruz, reciben en sí los efectos que contiene un fruto maduro, que contiene sabor, dulzura y humor vital, y les hace sentir todo el bien de la redención, de modo que ellas maduran junto con el fruto de la cruz y se disponen a regresar al reino de mi voluntad, porque la cruz también maduró el reino de mi voluntad. Bueno, lo que nos está diciendo es que la cruz, o sea, el sufrimiento, fue la que maduró. O sea, ¿qué es madurar? Llevar al punto culminante un fruto, cualquier cuestión de alimento, y que ya está listo para poderse comer. La redención, o sea, la madura, la cruz, el sufrimiento, y la lleva al punto de que nosotros podemos tomar de ese fruto
para poder llegar a disfrutar de todo lo que Jesús consiguió. Pero también maduró el reino de la divina voluntad. Así que en este punto, ese fruto nos dispone a llegar al reino de la divina voluntad. Y Jesús dice, en efecto, ¿quién te ha dispuesto a ti a hacerte vivir en ella? ¿No ha sido tal vez la cruz de tantos años la que te maduró como un bello fruto? ¿Te quitó todos los gustos acerbos que contiene la tierra, todos los apegos a las criaturas, y te los convirtió en dulzuras divinas, poniéndose la cruz a guardia a fin de que nada entrase en ti que no fuese santo, que no diese de cielo? La cruz no ha hecho otra cosa que, haciendo correr en ti los humores vitales, formaba en ti a tu Jesús, y tu Jesús, encontrándote madura, formaba el reino de su voluntad divina en el fondo de tu alma. ¿Qué nos está diciendo aquí? Algo que no hemos quizá todavía como captado perfectamente. Para entrar en el reino de la divina voluntad se necesitan años de cruz, años de sufrimiento, porque esta cruz nos va a quitar todo lo humano, todo a lo que estamos apegados, todo lo que nos retiene en el mundo. Pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas morales, pueden ser incluso cosas espirituales. Por lo tanto, la cruz es la que nos va a disponer para ir quitando, para ir alejando todo esto de nosotros. Y entonces, una vez habiendo pasado todo este tiempo, que depende de cada persona, o sea, unos serán más rápido, otros más lento, pero al fin y al cabo va a ser mucho tiempo, entonces podremos entrar ya realmente a disfrutar de lo que es la divina voluntad. Y la cruz seguirá estando, pero como en guardia, cuidándonos para que nada vuelva a entrar en nosotros que no sea santo, que no sea cosas de cielo. Dice, la cruz no ha hecho otra cosa que, haciendo correr en ti los humores vitales, formaba en ti a tu Jesús. Y tu Jesús, encontrándote madura, formaba el reino de su voluntad divina en el fondo de tu alma. Pero es la cruz la que forma a Jesús en nosotros. Y luego este Jesús, poniéndose en actitud de maestro, con todo amor te hablaba, y te hablo de ella, o sea, de la divina voluntad. Te he enseñado sus caminos, la vida que debes tener en ella, los prodigios, la potencia y la belleza de mi reino. Tú debes saber que cada vez que tu Jesús se decide a manifestar una verdad, es tanto el amor a ella que biloco mi misma vida en cada verdad que yo manifiesto, para hacer que cada verdad tenga la potencia de formar una vida divina en las criaturas. Otra vez, tú debes saber que cada vez que tu Jesús se decide a manifestar una verdad, es tanto el amor a ella que biloco mi misma vida en cada verdad que yo manifiesto. O sea, una vida divina en cada verdad. No es una verdad, no son palabras, no son conocimientos, son vidas divinas que nos está comunicando en cada verdad. ¿Cuántas verdades nos habrá comunicado hasta ahora? Son cuántas vidas hemos recibido. Y la pregunta ahora es, ¿cuántas hemos aprovechado y cuántas hemos desperdiciado? Porque conocer la verdad no es apropiarse de esta vida divina, es conocerla para hacerla nuestra, que pase como naturaleza nuestra, y ahí es cuando hacemos adquisición de esa vida divina.
Entonces es tanto el amor que Él tiene en estas verdades que biloca su vida, ¿sí? Para hacer que cada verdad tenga la potencia de formar una vida divina en las criaturas. Ve entonces qué significa el manifestarte una verdad de menos o una verdad de más. Es poner fuera una vida divina a riesgo, ponerla en peligro, porque si no viene conocida, amada y apreciada, es una vida divina que no recibe su fruto y que no recibe los honores que le convienen. He aquí por qué amo tanto las verdades que manifiesto, porque es vida mía que corre dentro, y amo tanto que sean conocidas. Maravilloso. Ahora conocemos el valor del sufrimiento. Es el que pone todo en orden, todo preparado para formar en la criatura el reino, para formar en la criatura una vida divina, para transmutar a la criatura en esta vida divina. Nos consigue el desapego total y es la cruz, el sufrimiento, es la materia prima para desarrollar en la criatura a Jesús. Ni más ni menos. Y nosotros generalmente el sufrimiento y la cruz la queremos alejar, porque la consideramos inútil, porque la consideramos que no es apta para nosotros. ¡Qué tremendo error! Dice, ¿cómo es diferente mi obrar del de las criaturas? Si ellas hablan, enseñan, obran, no queda su vida en la palabra o en la obra. Por eso no se duelen tanto si sus palabras u obras no tienen sus frutos. En cambio yo me duelo mucho, mucho, porque es vida que hago correr en lo que yo manifiesto. Gracias amigos por haber estado con nosotros. Ojalá y que estas lecturas las repasemos y las logremos hacer vida. Hasta el próximo.